Buenos días, hermanos. Los saludo con la paz del Señor Jesús. 皆さん、おはようございます。Una vez más estamos aquí reunidos, ¿no?, en la casa del Señor. Hemos venido alegres, gozosos, ¿no?, para escuchar su palabra. Y sí, pero también muchas veces, a veces estamos cansados, desanimados, ¿no? Pero estamos aquí, que es lo más importante, que el que nos da la fuerza es Dios, es el que nos levanta cada día. もう一度、ここに集まれることは本当に喜びに満ちています。でも時に私たちはやっぱりどうしても疲れる時もありますが、その疲れも癒してくださるのも、新しい力も与えてくださるのも神様だけです。Les invito a abrir su Biblia a los hermanos en el Evangelio de San Marcos 4. では、マルコの福音書の4章を開きください。Vamos a estar leyendo desde el 35 hasta el 41. 35節から41節まで読みたいと思います。Como es un poco largo, cada uno puede estar siguiendo su Biblia en su idioma, por favor. 長めの聖句を読むので、皆さんそれぞれのお持ちの聖書やテレビの画面で、読んでいただくようにお願いします。Y dice así la palabra de Dios. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? マルコの福音書の4章35節から41節まででした。Vamos a orar. 祈りましょう。 Dios Padre Celestial, una vez más yo le agradezco, Padre Celestial, porque usted me ha dado la oportunidad de estar aquí en su casa, aquí en este lugar, trayendo su palabra, Padre Celestial. Usted sea usándome. Yo me humillo delante de usted, Padre Celestial, que su Espíritu Santo esté hablando esta mañana, que nos esté hablando a todos los hermanos que estamos aquí, Padre Celestial, esté tocando nuestra mente, nuestro corazón, Padre Celestial, para que la palabra que sea lanzada esta mañana esté fructificando en nuestros corazones, Padre Celestial. Le pedimos un corazón humilde para recibir con humildad su palabra y para poder practicarla, Padre Celestial. También pido por el hermano Pablo, que va a estar traduciendo, Padre Celestial. Usted sea bendiciendo su vida y usándolo grandemente, Padre Celestial. Yo oro y lo dejo todo en sus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, ご着 hermanos. 席ください。 El título del mensaje que traje hoy día no es Jesús calma la tempestad. 本日の、メッセージのテーマはイエス様が嵐を止めるという、話をしたいと思います。 Aquí el Señor Jesús nos va a enseñarnos el motivo del miedo de los discípulos, ¿no? No era una cuestión de tormenta, sino era una cuestión de fe, ¿no? La tormenta estaba ahí, pero el miedo de ellos no era por la tormenta, sino por falta de fe. この突風が起こっていたんですけども、彼ら弟子たちの課題は問題点は突風に恐れるという、ことではなくて、まだイエス様に対する信仰を持ちきれていなかったことが、問題点でした。 Un punto que vamos a tocar, ¿no?, es una cuestión de fe. También la gran pregunta que se hicieron los discípulos, ¿no? ¿Quién es este? で、信仰のなさについても話をしたいと思いますし、そして弟子たちが言ったような一体この方はどなただろうかという、最大の疑問についても皆さんと共に、学んでいきたいと思います。 Vamos a empezar con la primera parte de la escena principal, que está desde el versículo 35 al 38.
で、最初のシーンの35から38をまず皆さんと、読んでいきたいと思います。Dice así, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barca y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸に渡ろうところがイエスは船尾に枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。Aquí los discípulos, ¿no? Ellos obedecieron a la voz del Señor, ¿no? Probablemente ellos ya sabían que se avecinaba una tormenta, ¿no? Porque si nosotros conocemos que algunos de sus discípulos eran marineros, ¿no? Y los marineros, ellos conocen, ¿no? Con mirar el tiempo, ¿no? Ellos conocen cuándo va a llegar una tormenta, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que ellos ya sabían que iba a venir una tormenta, pero aún así obedecieron al Señor. で、ここでもしかしたらイエス様に従っていなかったのかもしれませんけども、弟子たちもその後に突風が起こることも知っていたかもしれないし、海に詳しい人たちもいたわけなので、その突風が来ることを予想するのは簡単だったんですけども、それに従うことはしなかったんです。Pero el Señor Jesús le había dicho, ¿no? Vamos al otro lado. El Señor Jesús le había dado una orden, ¿no? Él sabía que iba a haber una tormenta, sabía que era lo que iba a pasar, ¿no? Porque el Señor Jesús podía haberle dicho, pasemos más tarde, pasemos mañana, pero Él quiso pasar justamente a esa hora. Le dijo, pasemos al otro lado y ellos obedecieron. で、そこでイエス様が向こう岸に渡ろうと言われたんですけども、イエス様は突風が起こることはもちろん知っていて、後で向こう岸に渡ろうとか、もう少し様子を見ようとかいうことはできたんですけども、その瞬間に向こう岸に今渡ろうとイエス様は弟子たちに命じたんです。で、弟子たちはそれに従いました。Hay personas que empiezan a vivir no conforme a la voluntad de Dios y le empiezan a llegar tormentas en su vida. Y creen que Dios ya no está a su lado, ¿no? Que algo está mal. で、霊的な人生を送っていくと、神様に基づいた生活をするんですけど、で、何か突風という自分たちにとっての問題が起こると、自分の何かをしてしまったからもう神様はそばにいてくれないんだとか悪い考えを巡らしてしまいます。Esto aplicándolo a nuestra vida, ¿no? Nos enseña algo, ¿no? Que podemos estar haciendo la voluntad de Dios y poder enfrentar tormenta. で、神様の御心を行うことによって私たちは突風というその問題に立ち向かうことができるんです。E incluso podemos sentirnos que Él está dormido, pero tengamos la certeza que Él está con nosotros a nuestro lado. で、いかなる状況でも神様が共にいてくださるんだという確信を抱いていないといけません。Que cosas difíciles vengan a nuestra vida, ¿no? No significa que todo lo que estamos haciendo esté al revés, ¿no? La única mala costumbre es creernos que cuando todo me va bien en el trabajo, en lo económico, en cualquier parte de nuestra vida, ¿no? Uno dice, no, Dios está conmigo, lo estoy haciendo bien, pero cuando algo empieza a ir mal, uno dice, algo habrá hecho mal, ¿no? で、問題点というのは自分がしていることがうまくいったりとか、仕事とか収入面でもうまくいって、本当に自分の力だと過信してしまうんですけども、うまくいかなくなってしまうと、何かが良くないとか、神様が必要だったのに何かが良くないんだ、うまくいかないんだと思ってしまいます。Tenemos, ¿no? Esa facilidad, ¿no? De que si uno le está pasando cosas malas, ¿no? Aunque esté haciendo la voluntad de Dios, a veces uno se desanima, ¿no? Uno dice, ¿qué estará haciendo mal? Pero no es necesariamente que uno esté haciendo las cosas malas, ¿no? Sino que siempre en nuestra vida vendrán tormentas, ¿no? Y eso es para reforzar nuestra fe.
で、私たちがその神様の御心を行っても、私たちは悪いことが、自分にとって悪いことが起きて、それで諦めてしまうのはよくあることなんですけども、私たちが問題が人生にあるのは問題はつきものなので、そこで私たちの信仰だったりとか、私たちの成長につなげていかないといけないんです。Cuando a algún hermano no le está yendo mal, le está pasando malos momentos, ¿no? Nosotros muchas veces somos buenos para fijarnos y decirnos, aquel hermano, tal hermano debe estar haciendo las cosas mal, por eso está así. Somos muy parecidos, ¿no? Como a los discípulos en aquel tiempo, ¿no? Mm, con el ciego, ¿no? Cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿quién pecó, sus padres o él para que esté ciego? で、私たちの周りの人に何かうまくいってないとか悪いその状況を生きている人がいると、あの人はきっと悪いことをしたからこんな目に遭っているんだなと思ってしまうことが、あるんですね。で、その聖書の中でもイエス様がその盲人の目を癒した後に盲人の、両親を立法学者たちが呼んで、そこで両親が罪を犯したからこの子はその目が見えないのか、それともこの子が、罪を犯したから目が見えなくなったのかという、そういった、罪を責めようとしている態度が私たちと共通しているんです。El Señor Jesús le respondió, ¿no?, a sus discípulos, ni él ni sus padres pecaron, fue la voluntad de Dios. そのイエス様はそこで、彼らのその両親が罪を犯したわけではなくて、すべては神様の御心なんだと、神様の御心だから目が、見えていなかったんだと教えました。No tenemos que escuchar a la gente que cuando algo malo humanamente, ¿no?, llega a nuestra vida, ¿no?, no hacen creer que Dios nos está castigando, que Dios es que no te ama o que Dios te está dando la espalda. Muchas veces escuchamos así, ¿no? で、時に神様が自分に背を向けているとか、もう見捨てたとか、思ってしまいそうなことになります。Es cierto, ¿no?, que el pecado tiene consecuencias y muchas veces tenemos que pagar, ¿no? Pero no siempre todo lo que humanamente nos sienta mal es castigo de Dios. で、もちろん罪には悪い結末もあるし、その罪の代価も払うべきなんですけども、私たちが何よりも最も、落ち着かないのは神の裁きがあるということです。Es más, no todas las cosas que humanamente nos sientan mal, es la forma de Dios que Él nos quiere enseñar algo para nuestra vida. 私たちのその人生に何かを神様は確かに教えてくれようとしているんです。Él da fortaleza a nuestra fe, ¿no? Él madura nuestro carácter, ¿no? 私たちの信仰に成長を与えてくださり、私たちが成熟していくことができます。Como dice su palabra, ¿no? Porque todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman al Señor. 主を愛する者にはその人のための良いものがあることを聖書には教えています。Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barca de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 37と38。すると、激しい突風が起こって波が、船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で、枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。Vamos a analizar un poco este versículo, ¿no? Yo quiero destacar que el Señor Jesús está durmiendo, ¿no? Podemos sacar algunas conclusiones nosotros, ¿no? Que por qué el Señor Jesús se durmió, tal vez para ver qué hacían sus discípulos, para ver qué aprendían de esa escena, no lo sabemos, ¿no? Pero lo que yo pienso por el motivo que está relatado, que dice aquí, ¿no?, que Jesús se durmió, ¿no? Porque aquí nos muestra, ¿no?, es para dejarnos en claro que Jesús era totalmente hombre, ¿no? Y uno como hombre, uno se cansa, ¿no? Porque si leemos más ante los versículos, ¿no?, el Señor Jesús iba a un lugar, predicaba, acababa de predicar, se iba a otro lado, estaba predicando, estaba en constante trabajo, ¿no? Entonces él como humano, como hombre, él se sintió cansado, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el motivo, ¿no?, que se echó para descansar un poco.
で、この38ではイエス様が船尾で枕をして眠っておられたと、書いてあるんですけども、ここでもしかしたらイエス様は弟子たちが自分から何を学んだか試すために、眠っていたのと考えられるかもしれないんですけども、聖書を読んでみるとイエス様は宣教活動をして、もちろんイエス様は人でもあるので、その宣教活動の疲れもあるので、人としての疲れがあって眠っていたと、見ることができます。Porque sabemos, ¿no? que Dios no duerme, ¿no? A Dios no se le cierran los ojos, ¿no? A Dios, Él no para de trabajar, pero como alguien totalmente hombre duerme para recuperarse, para recuperar fuerza, ¿no? Hay otra cosa que nos enseña esto, que Jesucristo siendo totalmente hombre tenía una comunión perfecta con el Padre. Él era totalmente hombre y totalmente Dios, ¿no? でもちろん神様は決して眠ることがない、方なんですけども、イエス様は人としても神様との交わりを持っていて、神としての行いもできる方でもありました。Él es Dios, ¿no? Y Él cuando vino aquí a la tierra, ¿no? Así como humano, ¿no? Él tenía una relación íntima y perfecta con Dios, ¿no? Y eso nos permite dormir en medio de las tormentas. で、イエス様はもちろん神であられる方なんですけども、人としてこの世に来た時に神様との、親密な関係性を持っていました。で、同じように私たちも交わりを持つことによって、どんな突風があっても眠ることができます。Lo único que quita el temor del corazón del hombre, ¿no? Las preocupaciones, ansiedades, el temor, los afanes, ¿no? Lo único que nos puede quitar todo eso en nuestro corazón es una relación íntima con Dios. で、私たちはいろんな思い煩いがあったりとか、不安だったりとか、経済面での不安だったりが様々抱えることがあるんですけども、親しい交わりを神様と築くことによって、それらの恐れからも私たちは自由になることができます。El Señor Jesús, Dios encarnado, ¿no? Tenía una relación íntima con el Padre. Jesús dijo, ¿no? El Padre y yo somos uno. で、そして神であって肉となられ人としてイエス様はこの世に来られましたが、イエス様は私と父は一つなのですと、宣言されました。Y en esa relación, ¿no? Era capaz el Señor Jesús de dormirnos en medio de la tempestad. Hermanos, muchas veces estamos afanados, preocupados, ansiosos, ¿no? No podemos conciliar el sueño, ¿no? Es por falta de comunión con Dios. で、そこで私たちは親しい交わりを持つことによって安心して眠ることができるんですけども、どうしても何か不安があると眠れなくなることがあります。それはやっぱり神様との交わりが欠けているからです。Dios no quiere que nosotros estemos afanados, preocupados, que estemos ansiosos, ¿no? Él quiere que tengamos paz, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. で、神様は決して私たちが思い煩いを持って苦しみ続ける、悩み続けることを望んでいるのではなくて、神様にあって、私たちは平安を得てほしいと神様は望んでいますし、別の聖句に書いてあるように私たちのすべての理解、私たちの心の思いもすべてを超えた神の平安があることを私たちに示しています。Y esa paz la podemos tener, ¿no? Solamente con una relación íntima con Cristo. それは親しい交わりを得ることに、親しい交わりを持つことによって得ることができます。¿Y cuántas veces hemos venido aquí a este lugar, ¿no? Nosotros con problemas, hemos venido con preocupaciones, ¿no? Pidiendo una oración, ¿no? で、何度も教会に来るたびにやっぱり問題を抱えながら教会に来たりとか、悩みながら教会に来ることもあります。La pregunta que podría hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas al día con Dios? 神様との交わりは一日何回しているのか、考えないといけません。Uno podrá responder, no, ahora mi vida de oración no está muy bien, mi lectura, mi devocional no está muy bien, mi relación con Dios no está bien. Pues es normal que nosotros nos sintamos así, no desanimados, si no estamos buscando la presencia de Dios. もし私たちは神の臨在を求めていないのであれば、
祈りの時間だったりとか、聖書を朗読するその時間だったりとか、神様とその交わりの時間が足りていないということに自覚します。Hay gente que puede estar en el lecho de su cama, ¿no? Con alguna enfermedad terminal. Hay gente que ha sido despedido del trabajo, está sin trabajo, ¿no? Pero está sonriendo, está alegre, ¿no? Hay gente que es capaz de seguir sonriendo y estar tranquilo, ¿no? En las peores circunstancias de su vida. で、たまに寝たきりの人生になってしまう人だったりとか、あとはその職を失って、まだ職が見つかっていなくても、その笑顔が絶えることなく、心に平安を持つことを保ち続ける人はいます。Y cuando uno le pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu vida? Ahora mismo, pueden decir, ahora mismo está un caos, ¿no? Pero uno le dice, ¿y por qué estás así alegre? Porque puede responder, ¿no? Porque Dios está en el trono y Dios es mi Dios y yo soy su hijo y Él no desampara a su hijo, Él no desampara a su pueblo. で、もしその人生最悪な時を過ごしていて、そこで自分の笑顔が絶えていない、喜びを抱き続けているのであれば、もしかしたら誰かがあなたに、なんであなたはそんな喜んでいられるのと聞いてきたら、あなたは私にはその神がいて、神様は私を見捨てることがない、私は神の子であるからだと宣言することもできるんです。Porque nuestra confianza tiene que estar en Dios, ¿no? Nosotros, nuestra fuerza de humano no nos puede sacar adelante, ¿no? Como seres humanos somos fallos, somos débiles, ¿no? Podemos estar en tormentas, en cualquier dificultad y solamente poniendo nuestra confianza en Dios podemos estar en paz y alegres en Cristo Jesús. 私たちは常に神様に望みを抱き続けることもできるし、そして神様に信頼し続けるのであれば、私たちに平安を与えてくださりますし、常に神様は私たちに力を与えてくださります。Vamos a leer en Salmos 127, el 2. 詩編の127編の2節を読みたいと思います。Dice así, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, desde el 1, perdón, Salmo 127 desde el 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a sus amados dará Dios el sueño. 1節と2節を読みたいと思います。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起き、遅く休み、労苦の糧を食べたとしても、それは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。Este salmo nos enseña, ¿no? Que aquí está hablando, ¿no? Que las personas que ponían su confianza en su fuerza, que vivían intentando edificar su casa y proteger la ciudad con su fuerza, ¿no? Dios dice que es en vano, ¿no? Si nosotros queremos hacer por nuestra propia fuerza, es en vano. Hermano, todo lo que hagas por ti, que pongas tu confianza en ti mismo, en tus capacidades, en tus debilidades, en tu fuerza, Dios dice que es en vano, ¿no? Porque todo lo que levante se va a caer tarde o temprano, ¿no? Como un castillo de arena. で、ここで教えていることは、神様に頼ることなく、自分の力に過信して、家を建てたりとか、町を見張ったりとか、いろいろしてたとしても、全部が虚しいと教えているんですね。で、私たちはもし神様によって建てられた家でなければ全ては虚しく、いつかは早かれ遅かれ崩れることになると教えています。Porque si está tu confianza en Dios, ¿no? Dios dice que Él dará a sus amados mientras duermen, ¿no? Entonces podemos entrar en cualquier tempestad, en cualquier turbulencia, ¿no? Pero si estamos con Dios, Él nos da descanso. ですが2節に書いてあるように、神様は愛する者に眠りを与えてくださると教えています。だから私たちは神様に信頼するのであれば、私たちはどんなに苦しい状況、人生最悪な時期を過ごしたとしても、確かな平安と眠りを私たちは得ることができます。Esto significa, ¿no? Que Dios cuida de su pueblo aun cuando el pueblo descansa en Él, ¿no?
mi, mi casa no está en mis manos, ¿no? Mi casa está en las manos de Dios. Que todo lo que está en manos del hombre es inseguro, ¿no? Pero, pero nosotros estamos en las manos de Dios. で、その神の民にその平安を与えてくださり、眠りを与えてくださります。だから私の家も、その私の家庭もすべて神様の手に、委ねていて、神様の手によって、あります。もし神様の手に、よってでなければ、いつかはその、虚しくなってしまうし、その台無しになってしまう可能性もありますし、不確かであります。Pero el viaje, ¿no? Al otro lado, el que iban a pasar al otro lado de la orilla, no estaba en las manos de los discípulos, estaba en las manos de Dios, ¿no? Por eso el Señor Jesús podía dormir tranquilo porque él tenía una confianza plena en Dios. で、船で寝ていたそのイエス様はその弟子たちに頼っていたわけではなくて、神様にすべての信頼を持っていたからこそ眠ることができていたんです。Salmos 3, del 3 al 6, 詩篇の3編の3節から6節。dice así, ¿no? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも。Aquí podemos ver la seguridad que tenía el rey David en Dios, ¿no? Él estaba en dificultades, ¿no? En toda su vida de Saúl trató de matarlo a David, ¿no? Y también cuando él era rey, también su hijo no quiso destronarlo, ¿no? Entonces él estuvo siempre, así tenía tormentas, ¿no? Pero él dijo, me acosté y dormí y desperté porque en Dios confío. で、この、詩篇をダビデが賛美を捧げていたんですけども、ダビデ王は自分の先代の王に命を狙われたりとか、あとはその子から攻撃を受けたりとか迫害を受けていて、その難しい状況にあったんですけども、ダビデは私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるからというその信頼を神様に示してました。Yo no sé qué es lo que pasa en la vida de cada hermano, ¿no? No sé cómo está su vida, ¿no? Pero podemos dormir tranquilo porque Dios nos guarda, ¿no? No les digo que se echen, ¿no? Y esperemos, ¿no? Que el trabajo llegue, que todo se haga solo, ¿no? Mas tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Pero descansemos en el Señor. 皆さんが今どういう状況を生きているかは分かりませんが、私は皆さんに、神様に信頼をして神様に全てを、神様によって平安を得て、眠ることができることを確証したいです。Y llega, dice, ¿no? El miedo a los discípulos en medio de todo eso, ¿no? Al Señor Jesús lo vemos durmiendo en plena confianza, absoluta tranquilidad, ¿no? Pero los discípulos están desesperados. Y una pregunta muy importante, ¿no? Que ellos le hacen, ¿no te importa que perezcamos? で、初めに読んだその聖句の中でイエス様は突風の中でも船の上で眠っていたんですけども、弟子たちはイエス様を起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと、質問しました。En Mateo 8:28 también relata sobre Jesús calma la tempestad, ¿no? マタイの福音書の8章の28節でもイエス様が突風のようなもの、突風を凪に変えたということを示している聖句があります。Mateo 8:25 25節 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. 弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主よ助けてください、私たちは死んでしまいますと言った。
los discípulos tuvieron miedo, ¿no? ¿A qué tuvieron miedo los discípulos? Ellos tuvieron miedo a morir, ¿no? 弟子たちがその何に恐れていたかというと、死ぬことに恐れてました。 Yo les hago una pregunta, ¿los creyentes tienen que tener miedo a la muerte? クリスチャンは死ぬことに恐れるべきでしょうか？恐れていいんでしょうか？ Los creyentes no tienen que tener miedo a la muerte, ¿no? Hay casos históricos que gente cristianos, ¿no? Cuando estaba empezando, ¿no? Habían persecuciones a los primeros cristianos que llevaban el evangelio, ¿no? Eran quemados en la hoguera, ¿no? Y relata las historias de historiadores, ¿no? Que esas personas dice que iban cantando, ¿no? Mm, Y así se estaban quemando en la hoguera, estaban cantando, estaban felices porque ellos sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y sabían que al morir los que lo estaban matando le estaban haciendo un favor porque ahí iba a acabar todos sus cansancios, sus penas, ¿no? De esta vida, ¿no? Y sabían que al morir estaban ganando, yéndose directo a la presencia de Dios. Entonces ellos no tenían miedo a la muerte. で、そのクリスチャンの歴史を学んでいくと、福音を述べ伝えていた、宣教をしていたクリスチャンがいたとしたら、その時代では火あぶりにされるという処刑されることが決まっていたんです。でもそこで彼らはそれでも、処刑されることに恐れず、捕まって処刑される時でも喜んで神様に賛美をしていたんです。その理由はなぜかというと、まず神様の御心を行っていたということと、時期にすぐに今までの苦しみが終わって神様の御前にすぐ行くこと、神の王国に行けることに喜んでいたからです。Pero los discípulos le preguntaron, ¿no? ¿No te importa que perezcamos? Ellos tuvieron miedo, ¿no? Los discípulos estaban empezando a caminar con Jesucristo, ¿no? Ellos estaban empezando, como la fe de cada uno, ¿no? Ella va creciendo, ¿no? Porque nuestra fe de ahora no es la misma que de ayer, ¿no? Como así predicaron la vez pasada, ¿no? Que si estamos igual que hace unos 5 años atrás, pues algo está ocurriendo, ¿no? Algo está pasando en nuestra vida porque nuestra fe cada día tiene que ir aumentando si es que estamos haciendo la voluntad de Dios. ですが、弟子たちはまだイエス様と共に、歩み始めたばかりであって、そこで自分たちが死ぬことを恐れていて、イエス様に私たちが死んでもいいんですかと、聞いたんですけども、私たちは常に成長していかないといけませんし、前のメッセージでも話をされたんですけども、もし5年前の自分と比べて霊的な成長がないのであれば、何かが間違っていたりとか、何か起こっているから、その過ちに気づかないといけないし、成長につなげていかないといけないんです。En esta escena tenemos, ¿no? Aquí vemos, ¿no? A unos discípulos con miedo a morir, ¿no? Porque ellos recién estaban caminando con el Señor Jesucristo, recién lo estaban conociendo, ¿no? Dice que aquí encontramos en la Biblia, ¿no? A un hombre como Pedro que un día se sumergió en las aguas por falta de fe, ¿no? Que negó al Señor Jesús cuando fue preso. Es el mismo hombre que un tiempo después muere por Cristo, según la tradición. Dice que Pedro murió, ¿no? Crucificado con cabeza para abajo, ¿no? Él murió por el Señor Jesús, pero vemos que al comenzar su caminar, él tuvo miedo, ¿no? で、弟子たちもまずイエス様を知ったばかりだったので、死ぬことに恐れていました。弟子たちの中でペテロという人物がいたんですけども、彼はイエス様が海の上を歩いていた時に彼も歩けるようになったんですけども、突風があって彼は沈んでしまいそうになったりとか、あとはイエス様が十字架にかけられた時にイエス様のことを知らないと3度否定したりとか、信仰が欠けていた時もありましたが、ペテロはそれでも成長していって、最後には福音を述べ伝えて処刑されるまでその奉仕を続けていました。¿Qué había pasado con Pedro, no? Que la fe es algo que se fortalece, crece la fe, crecemos en santidad, crecemos en madurez, ¿no? Eso es progresivo. で、信仰が私たちに成長を与えてくださって、過程の中で大きくなっていくものです。El miedo a morir, ¿no? Allá afuera es normal, ¿no? Porque leemos la escritura, ¿no? Que dice, el amor
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. で、クリスチャンでなければその死ぬことは、当たり前なんですけども、私たちが完璧なその愛に生きているのであれば、死ぬことへのその恐れはなくなっていきます。Yo creo no que no tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo pensar en la muerte. Mm, por las mañanas no uno puede levantarse no con algún malestar, algún dolor de cabeza, dolor de garganta, ¿no? Y uno a veces busca no por internet, ¿no? Esos síntomas y te puede salir síntomas del corona, ya uno empieza con miedo, ¿no? Uno dice, ay, ya me voy a morir. Entonces, lo que uno tiene miedo es a pensar en la muerte, como ayer estaba predicando, ¿no? Igual el diácono, ¿no? Que si uno le duele la cabeza, un nervio le está punzando, ya uno dice me va a dar un derrame, ¿no? Uno es muy exagerado, ¿no? Porque uno tiene miedo a pensar a morir. で、私たちは死ぬことを考えるとやっぱり恐怖を覚えるんですけども、昨日も話をされたように朝起きてどこかが痛いとか違和感を感じて頭が痛いとか、心臓らへんが痛いと、痛くなってくるとインターネットで探してこの症状は何になって、どんな病気なのかとか、ネットの検索次第では大きな病気につながってしまいますよとか、そういった情報が入るとどうしても死んでしまうんじゃないかと、怖がってしまいます。Pero nosotros que somos hijos de Dios no tenemos que tener miedo a la muerte. El miedo a la muerte es normal allá afuera, pero nosotros somos hijos de Dios, no debemos de temer a la muerte. でも私たちは神の子として死ぬことに恐れてはいけないんです。Algún nuevo en la fe no puede tener miedo a la muerte, pero cuando realmente nuestra fe está en Cristo, hemos madurado nuestra fe en la palabra, ¿no? Y conocemos la escritura, no hay miedo a la muerte porque Cristo la venció. でクリスチャンでない人たちだったりとかまだ改心したばかりだと死ぬことに恐れることがあるんですけども、交わりを持つこと、保ち続けることによって私たちが成熟して、そしてイエス様が死にも打ち勝ったんだという確信を私たちは得ることができます。Por eso los discípulos, ellos tenían miedo a la muerte, ¿no? Pero ellos todavía no habían visto la muerte y resurrección del Señor Jesús, ¿no? Tenían miedo ellos, ¿no? No sabían que el vencedor de la muerte estaba en el barco, ¿no? Porque todavía no habían conocido más adelante al Señor Jesús. で、弟子たちはまだこの当時はイエス様の十字架での死と復活を見たことがなかったので、死ぬことに恐れを持っていました。でもそこでこういった突風とかに、あってイエス様が眠ってしまってこういった疑問がありました。Hebreos 2:14 y 15. ヘブル人の手紙の2章の、14節と15節。Dice, ¿no? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujeta a servidumbre. そういうわけで、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。Nos libró no a nosotros que teníamos el temor a la muerte, ¿no? En Cristo Jesús ya no tenemos ese temor porque Cristo venció la muerte. イエス様は死に打ち勝ったので、私たちは死の恐怖から、自由になることが、解放することができたと、ここで教えています。Pablo dice, ¿no? En 1 Corintios 15, 53. 第一コリント人の手紙の15章、53節では使徒パウロが大事なことを言いました。Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de
de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. この朽ちるべきものが、朽ちないものを必ず着ることになり、その死ぬべきものが、死なないものを、必ず着ることになるからです。そして、朽ちるべきものが、朽ちないものを着て、この死ぬべきものが、死なないものを、着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。Podemos estar, ¿no?, en el lecho de una cama, ¿no?, enfermo en nuestros últimos días, ¿no? Y nos pueden preguntar, ¿no?, ¿tienes miedo? ¿Estás asustado? Nosotros podemos decir con seguridad, ¿no?, que ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? で、私たちの人生の終わりの時にもしかしたら寝たきりになるかもしれないんですけども、私たちがこの確信を抱き続けるのであれば、今読んだように死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのかということができます。No tenemos que tener temor a la muerte, ¿no? Porque nosotros no vamos a ver la muerte, ¿no? Porque el Señor Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él no verá la muerte, dicen. で、私たちはその死を見ることはないです。なぜかというと、イエス様こそが復活と命だからです。Aquí en esta vida estamos temporalmente, ¿no? Y es el miedo de morir no nos tiene que importar, ¿no? Como el apóstol Pablo, ¿no? Él estuvo en toda su caminada con Cristo, él tuvo dificultades, ¿no? Fue apaleado, naufragó, fue picado por víboras, ¿no? Él tantos problemas que tuvo y él no desistió, ¿no? Y él que dijo, para mí vivir es Cristo, ¿no? Y morir es ganancia, porque sabía que al morir en el cuerpo carnal que tenemos, directamente nos vamos a la presencia de Dios. で、使徒パウロもやっぱり選挙をしていて、いろんな刑罰を受けたりとか、いろんな苦しみを受けていました。そこで苦しみながらも、使徒パウロはピリピ人の手紙の1章21節に書いてあるように、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと、彼は、自信を持って宣言をしたんです。Por eso también nosotros cuando vemos a gente, ¿no?, en hospitales, enferma, o familiares que no son creyentes, ¿no? Muchas veces nosotros pedimos oración por sanidad, ¿no? Pero eso no tiene que ser lo principal, ¿no? Nosotros tenemos que orar por ellos, primero por su salvación, ¿no? Porque, ¿qué pasa si en ese momento ellos son sanos, pero no conocen al Señor Jesús? Lo importante es salvar su alma, ¿no?, más que este cuerpo, ¿no? Porque si nosotros oramos y pedimos por su salvación y esa persona se convierte, es salva, y si Dios no la sana, pero si muere, lo que sabemos es que esa persona llegó primero que nosotros a la presencia de Dios, ¿no? Entonces tenemos que primeramente ver por su salvación, por la salvación de las almas. 私たちは病人のところにもし入院しているなら面会することもできるし、その人のために祈ることができます。でも私たちの祈りの中心はその人が癒されるためではなくて、その人が救われるために祈っていかないといけません。例えばもしその人が、病気が癒されてもイエス様を知らないのであれば、そういったイエス様を、見捨ててしまうというリスクもあるし、イエス様のことを知らないままになってしまうリスクもあるので、まず私たちが優先的に祈るべきことは、その人が救われることを私たちは祈っていかないといけないんです。Porque aquel que ponga su fe no en Cristo, aquel que cree en el mensaje del Evangelio, la enfermedad ya no será el problema, ¿no?
でもしイエス様に対するその信仰やその福音を信じるのであれば、もう自分を患っているその病気はもう自分の問題ではないんです。Porque para nosotros los creyentes, ¿no? El fin ya no es la muerte, ¿no? Sino es un intermedio para un lugar mucho mejor. で、だからクリスチャンにとって死ぬことはゴールではなくて、ただの中間地点であって、その中間地点からさらにその素晴らしいものにつながっていくんです。Segunda Timoteo 1, Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9, 第二テモテの手紙の1章の9節 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。この福音のために私は宣教者、使徒、また、教師として任命されました。Sabemos que la muerte no nos separa del Señor, ¿no? No nos aleja. Aquí en Romanos 8:38. で、死が私たちを神様から離れさせることもないです。ローマ人の手紙の8章38節でも、約束されていることが書いてあります。Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。La muerte no es el fin. Cristo venció la muerte, pero el problema de los discípulos era una cuestión de fe. で、死が終わりではなくて、さらに神様の、につながっていくことになるんですけども、残念ながらその弟子たちの問題点というのはイエス様に対するその信仰心が足りていなかったんです。Y continuamos en Marcos 4, vamos a leer el 39 y 40 y dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? マルコの福音書の4章39と40節を読みます。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風は止み、すっかり凪になった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？また信仰がないのですか？ El problema de ellos era fe, ¿no? Pedro podía haber andado por el agua todo el camino, ¿no? Hacia el Señor Jesús, ¿no? Pero él se hundió, ¿no? Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? ¿Cuántas veces el Señor nos diría a nosotros, ¿no? En algún momento de nuestra vida, ¿no? Muchas veces uno le dice a su esposo o a su esposa, ¿no? No ten servicio, está fraco, no te ensanguió, ¿cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo vamos a llegar a final de mes, la casa, el carro? Muchas veces nos ponemos preocupaciones, ¿no? En nuestra propia fuerza y no sabemos que es Dios que está al control de todo, ¿no? で、その弟子たちの中でペテロも海の上を渡って少し歩いたんですけども、そこで沈みそうになってイエス様が助けた時に信仰の足りないものだなと、なぜその信仰心が足りていないのか、なぜ信じられないのかとイエス様が問い出聞きました。同じように私たちも例えば家のローンだったりとか仕事を失ったりとか、残業がなくなったりとか、
いろんな車のローンだったりとか、いろんな不安を抱えることがありますし、経済面での苦しみがあるかもしれないんですけども、神様が全てのコントロールを持っているということに私たちは信頼していかないといけないです。El Señor Jesús se levantó y calmó el mar, ¿no? Y la tormenta. Los salmos y los profetas no mencionaban a Dios como el único que podía calmar los mares. Los demonios le obedecen, la muerte le obedecen, las enfermedades le obedecen, los elementos naturales le obedecen, ¿no? Y eso solo significa una cosa, ¿no? El Señor Jesús no solamente era el Mesías, ¿no? Él era Dios, Él es Dios. イエス様は突風を突風を凪に変えられたんですけども、予言でも書いてあるように神様は全て、神様に全ての悪霊も死も悪天候も全ての自然も神様に従うと書いてありました。イエス様はそこで示されているのは、救い主だけではなくて、イエス様は神であるということをここで示しています。En Juan 1:1 dice, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ヨハネの福音書の一章一節では、神は、言葉は神であって、初めに言葉があった、言葉は神と共にあって、言葉は神であったと書いてあります。Y seguimos en el versículo 40, ¿no? Ellos se encuentran con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué estáis amedrentados? Le dijo el Señor Jesús, amedrentados. ¿Cómo no tenéis fe? Venzo la muerte, hago resucitar muertos, venzo las enfermedades, echo fuera los demonios y le daba miedo una tormenta. で、イエス様はその聖句を通して彼らに言われて、どうして怖がるのですか、また信仰がないのですか、と、その弟子たちに聞きました。Eso también nos da una lección para nosotros, ¿no? Que nos sirve para nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos de un Dios que sana enfermedades, sana cáncer, resucita muertos, hace andar paralítico, ¿no? Pero cuando viene alguna tormenta en nuestra vida, nosotros tenemos miedo, ¿no? で、いろんな病気を患うこともあるんですけども、私たちにとって突風が自分の人生にあると、やっぱり怖がってしまうことがあります。Tenemos que ser como el salmista que dijo que en Salmos 56:3. 私たちは詩編の56編3節に書いてあるような確信を抱いていないといけません。Ahí dice, ¿no? En el día que temo, yo en ti confío. 心に恐れを覚える日、私はあなたに信頼します。Nuestra confianza está en Dios, ¿no? Después de esa escena, los discípulos ya no se preguntaban si no le importaba que perezcamos, ¿no? La pregunta ahora cambiaba, que está en el verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ここで神様が全てのコントロールを持っているということを私たちは信頼していることを私たちは示さないといけません。で、次にマルコの4章41節では、彼らは非常に恐れて互いに言った、風や湖までが言うことを聞くとは、一体このことはどなたなのかと聞いていました。信仰がないというところから、今度はイエス様が何者なのかという疑問に抱きました。Podemos ver la primera pregunta que hicieron los discípulos a Jesús, ¿no? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y después de ver todo lo que Jesús había hecho, ¿no? Ellos se preguntaron, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? 弟子たちは最初に自分たちが死んでも構わないのかとイエス様に聞いて、イエス様の奇跡を見たときに、一体この方はどなたなのだろうかと聞きました。Aquí la fe dio un giro, ¿no? En nuestra vida pasa a veces, ¿no? Necesitamos pasar por temporales difíciles para luego salir reforzados en la fe y decir, Dios es grande, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege. で、私たちに問題とか起こることはあるんですけども、神様が私たちを守ってくださる、私たちを導いてくださるという確信を抱いていかないといけません。Y se llenaron de gran temor, ¿no? Después de que vieron todo el acontecimiento, ¿no? Y alrededor de la vida de Jesús se preguntaban siempre, ¿no? ¿Quién es este, no? Algunos pensaban que era Juan resucitado o era algún profeta, ¿no?
no sabían ciertamente todavía quién era él, ¿no? で、ここで分かるのは、イエス様が本当に誰なのかということに、まだ理解しきれていないということが、示されることになります。Y hay gente en este mundo, ¿no? Que es atea, que cree en el Señor Jesús que existió, ¿no? Creen que fue un mártir, creen que fue un profeta más, ¿no? で、神様のことを信じない、無神論者と言われている人たちは、イエス様のことはただの預言者だとか、そう思っている人も多いです。Definir quién es Jesús no es la clave de la existencia de tu salvación, ¿no? Nosotros tenemos que tener la certeza que Él es Hijo de Dios, que Él es Dios, ¿no? Porque por medio de Él nosotros somos salvos. で、この方を通して救いがあるということ、この方こそが神であるということを私たちは定義していかないといけません。Alguien que rechaza la deidad de Cristo, él no puede ser salvo. で、イエス様のことを拒む者は救われることはないです。Y después que vieron eso que Dios hasta el mar le obedecía, ¿no? Se llenaron de gran temor, ¿no? Leemos en Lucas 12:5 que dice, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. で、弟子たちは本当にイエス様の奇跡を見て恐れていたんですけども、ルカの福音書の12章5節ではこう書いてあります。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います。この方を恐れなさい。Al comienzo, ¿no? de las iglesias, ¿no? La iglesia primitiva, existía un temor, ¿no? Podemos leer en Hechos 2:42. Voy a ir leyendo para ganar tiempo y dice, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. そして使徒の働きの2章42も読んでいきたいと思います。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。Y en los días de hoy, ¿no? Se ha perdido en la iglesia ese temor de Dios, ¿no? Muchas veces solamente hay show, hay muchas cosas que del mundo traen para distraer a la gente, ¿no? Piensan que así van a atraer a la gente, ¿no? Pero uno lo que tiene que hacer es predicar la palabra, porque eso es lo que nos manda el Señor. Tenemos que hablar lo que dice aquí, no lo que pensemos que está bien, sino lo que Dios nos habla. だからここで教えているのは私たちは神様を恐れていかないといけません。でも今時の教会は神様への恐れが薄れていってしまっていて、本当にエンターテインメントばかりしてしまったりとかいう教会もあります。でも私たちは神様にだけ恐れて経験に生きていかないといけません。Ahora la tormenta no, ya no era el problema, ¿no? El problema era quién estaba con nosotros en ese momento, ¿no? Dios, el que da la vida y la quita, el que pone la enfermedad y la sana, el que mata y manda al infierno. Dios es dueño de todo, el creador de todo, y Él merece ser temido, y eso le falta a la iglesia. で、弟子たちはイエス様、一緒にいるイエス様は誰なのか分かっていなかったし、今の教会も理解をしていないということが神様という方は私たちに命を与え、私たちの命を奪うということ、私たちに天国に導き、地獄に落とすその権威を持っている方だということを私たちはしっかりと理解していないといけません。Cuando uno tiene a Dios en su vida, ¿no? Así como estaba el Señor Jesús en el barco, ¿no? Uno debe de saber algo. Tenemos que tener confianza, pero también tenemos que tener temor en Dios. 私たちは本当に神様に信頼することも、もちろん大事なことなんですけども、それと同時に神様を恐れていないといけません。Quiero terminar con esto, ¿no? Diciendo quién es este, la pregunta que se hicieron los discípulos. 弟子たちが疑問に抱いていたことの答えを皆さんと共に、読んで終わりたいと思います。¿Quién es este? Este es Jesús quien vivió una vida perfecta y pagó en la cruz por nuestros pecados para satisfacer la justa ira de Dios. Este es Jesús que derrotó el pecado, la muerte y las tinieblas con su poder,
que cuando crees en Él, Él otorga vida eterna. イエス様こそがその私たちのために十字架にかかり、私たちのその罪やその咎もすべて背負われ、血を流され、神の怒りをすべて自分の身に一身に背負われた方であって、この方を信じる人こそが救われるということです。Este Jesús quien saca fuera demonios, multiplica alimentos, sana enfermedades, resucita a los muertos y controla la naturaleza. そしてイエス様はその悪霊もその病気もすべてを癒し、そして私たちに対してもその私たちにその生きる糧を与えてくださる方です。Este es Jesús quien debe ser temido y venerado por su iglesia. そしてその教会全体としてその神様に対して恐れを持っていないといけません。Este es Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. 王の王、主の主イエス・キリストです。Este es Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. そして神と人とのその仲介人がイエス様です。Este es Jesús que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su señorío. そして天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものすべてが膝をかがめ、そしてすべての下がイエス・キリストが主であると宣言します。Este es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y este Jesús está en cada uno de nosotros. Confiemos y temamos. インマヌエルと呼ばれているそのイエス様はその意味が神様は私たちと共にいると書いてあります。その方が私たちと共にいて、この方を恐れていかないといけません。Los invito a los hermanos a ponerse de pie. ではご起立ください。Ahí cada uno en su lugar vamos a estar orando que Dios esté poniendo ese temor de su nombre en nuestros corazones, porque es necesario que nosotros le temamos para hacer su voluntad, ¿no? Porque muchas veces hacemos lo que hacemos es por falta de temor, no lo conocemos. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, yo agradezco, Padre Celestial, por esta palabra que usted nos ha hablado esta mañana, Padre Celestial. Usted esté tocando nuestros corazones duros, Padre Celestial, esté cambiando nuestros corazones, Padre Celestial. Usted esté enseñándonos el temor de su nombre, Padre Celestial, para que cada día nosotros nos acerquemos más a usted, Padre Celestial, para que cada día lo busquemos más en santidad, Padre Celestial, porque es necesario que cada día estemos buscando en santidad, Padre Celestial, porque sin santidad nadie lo podrá ver, Padre Celestial. Usted esté con nosotros, usted esté guiando nuestros pasos, Padre Celestial, usted nos esté dando la fuerza, la fortaleza que necesitamos, Padre Celestial. Somos débiles, muchas veces pecamos sin darnos cuenta, Padre Celestial, pero sabemos que su Espíritu Santo está siempre con nosotros y Él es el que nos guía, Padre Celestial. Ustedes nos estén mostrando a cada uno, Padre Celestial, cómo debemos de caminar, Padre Celestial. Esta palabra que hemos escuchado esta mañana, Padre Celestial, que venga a obrar en nuestras vidas, porque su palabra nunca queda vacía, Padre Celestial. Esté con cada uno de los hermanos aquí oyentes, y yo agradezco esta oportunidad en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Presbítero Nilton, por su mensaje. ニルトン兄弟メッセージありがとうございました。最後、祈る前に話をされたんですけども、私たちはその常に神様に対して恐れを抱いていかないといけませんし、恐れを持つために神様の御心を行うために常に祈っていきましょうという話をされました。